Los átomos son los más pequeños de la materia y no se pueden como destruir, como su origen lo indica. Están formados por los electrones, que son como la carga negativa, los protones, la carga positiva, y los neutrones, los que se encargan de que los protones no se choquen entre sí. El átomo también tiene unas cortezas que vendrían siendo como estos cables por los que van rondando organizadamente los electrones. A partir de un átomo, de los átomos, se puede saber de cómo está compuesto un elemento. A partir de un átomo podemos saber qué elemento tenemos o así. Y esto lo define el protón principalmente, junto con el electrón. Pongo un ejemplo. El helio está formado por dos protones, dos neutrones y dos electrones. Sí, siempre todos los átomos pues van a ser átomos de helio, van a tener estos electrones y protones. Un compuesto vendría siendo como cuando se juntan dos o más átomos o con elementos pues distintos, como puede ser el hidrógeno con el oxígeno, que si yo junto dos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, me va a dar el H2O, que vendría siendo el agua. Y así se pueden formar como los compuestos a partir de de dos elementos que se juntan y se atraen por sus negativos. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Pues a partir de estos se puede saber como los fenómenos físicos que vendrían siendo como el fenómeno físico es como cuando un cuerpo cambia de forma, de estado, sin afectar los protones ni neutrones, sin afectar su estado, pues no libera ni cambia de posición, simplemente pues cambia de forma, como puede ser en un cubo de hielo. Si yo tengo un cubo de hielo, va a ser pues ese sólido, pero si yo dejo que ese cubo de hielo pues se derrita, va a pasar al líquido. Si yo pongo ese líquido en una olla y la caliento pues hasta que hierva, se va a evaporar el agua hasta que se vuelva vapor y ya queda en estado gaseoso. El fenómeno químico ya es como lo contrario, porque es como cuando cambia de composición, perdón, y afecta a los electrones y los protones, junto pues con reaccionando con otras sustancias y no se puede como revertir. Entonces ya son como reacciones con sustancias definitivas, como puede ser como cuando uno quema un papel o como cuando se oxida el hierro y también cuando uno tiene un vaso de leche y uno lo deja tiempo afuera y se agria la leche y se vuelve ya como sólida, como ahí y uno no puede hacer nada para que vuelva a ser leche, pues. Los modelos atómicos, los modelos atómicos fueron como las teorías de a lo largo de la historia de varias personas, pues.
Pues las distintas teorías fueron como formadas a lo largo del tiempo por distintas personas, pues acerca del átomo, que con sus investigaciones nos han dado como a conocer la figura del átomo que tenemos así hoy en día. Y pues gracias a ellos pues sabemos los electrones, los protones y los neutrones, junto con con las órbitas. Aquí ya pasamos a la distribución electrónica. La distribución electrónica La distribución electrónica viene siendo como la forma en la que un átomo, pues podemos saber cuánta energía tiene un átomo, pues mediante los electrones. Y pues para esto se utiliza la regla de los diagonales, de las diagonales, que aquí se marcan los 7 periodos de la tabla periódica, del 1 al 7, y se utiliza los subniveles que vendrían siendo S, P, D y F. S vale por 2, P por 6, D por 10, F por 14. Es decir, que S se puede utilizar el 2, de P del 2 al 6, del D del 2 al 10 y del F del 2 al 14. No se puede usar menos de 2. Y la cosa aquí es como encontrar la energía del, del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Esto significa que tiene 8 protones. Y como nos dice que es neutro, pues no nos pone ahí otras cargas. Entonces esto significa que tiene 8 electrones. Porque para que sea neutro tiene que tener el mismo número de electrones y protones. Y aquí marcamos como la ley de las diagonales, en las cuales pues enumeramos del 1 al 7 hacia abajo y empezamos con los subniveles. S en el 1, tal, 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 así, en escalera. Y trazamos diagonales. Entonces, aquí hay como que sumar. Se hace una suma para para llegar a la energía del oxígeno. Entonces, eh, la primera, 1S, nos la ponemos, 1S nos da 2, porque lo mínimo. Pasamos a la otra diagonal, que es 2S, 2S, la ponemos, ahí ya llevamos 4, 2 más 2, 4. Entonces necesitamos 8, o sea que necesitamos otros 8, otros 4, perdón. Pasamos a la otra diagonal y empezamos con P, va así en orden pues. P, entonces pasamos 2P, pero no podemos poner 6, porque necesitamos es un 4, no un 6. Entonces, pues solamente colocamos P4 y ya en la suma de todo esto nos da 8. Entonces sería como la energía de, de, del oxígeno, la distribución electrónica. Ya los enlaces químicos vendría siendo como las fuerzas, a ver, las fuerzas que mantienen unidos como los átomos, los iones y las moléculas, pues cuando se forman agrupaciones estables y todo eso. Aquí tenemos el enlace iónico, que es cuando se junta un metal con un no metal, como por ejemplo puede ser el sodio y el cloro. El sodio y el cloro
pues el sodio tiene, aquí muestro, el sodio tiene 11 electrones y el cloro tiene 17. Aquí para que un átomo esté perfecto, necesita tener un octeto de electrones en la órbita, que es la órbita de valencia, la última. Y aquí pues los metales tienden a perder electrones y los no metales a adquirirlos para el octeto electrón. Entonces el sodio suelta un electrón y se lo da al, al cloro. Entonces el sodio queda con un protón de más porque ya no tiene un electrón, se lo dio a él, al cloro. Entonces el cloro queda con el electrón de más que le dio el sodio. Y como son de distinto signo, se atraen entre sí y queda el cloruro de sodio. Y ahí ya está el primer enlace. El segundo enlace vendría siendo el covalente, que sería de un no metal y otro no metal, que es como que comparten electrones. Es decir, yo tengo 2 de cloro y como dije anteriormente, que tienen 7 en la esfera de valencia, sí, en la esfera de valencia, tienen 7 electrones. Aquí se representa como con la estructura de Lewis, que la estructura de Lewis es como se muestran los diferentes átomos de una determinada causa, pues usando su símbolo químico y los puntos que cruzan entre átomos. Es como para leer la ley de valencia, pues, que vendría siendo así, que este es el sodio, que aquí hay 11 electrones. En la primera órbita solo pueden haber, como siempre, dos, dos electrones, y así en todos los átomos, ven todos los elementos. Solo pueden haber 2 electrones, y ya a partir de la segunda órbita empiezan a haber 8 para que esté los octetos electrones. Pero como ven acá, en, en la órbita de valencia solo hay un electrón, o sea que le faltan 7 o ese sobra. Y aquí marcamos como en la estructura de Lewis solo se marca los átomos que están en la órbita de valencia. Entonces, sin importar que tenga otros 10, solo se pone el número 11, que es el último, porque está en el de valencia.